Dados los temas que tratas, da un poco de esperanza en la humanidad. Pues es que ¿en qué vas a tener esperanza si no? Yo veo un mundo que mejora, que está mal, pero mejora, está mejor que antes, no está bien, pero está mejor que antes. Y, y siempre me acuerdo, mira, una de las tendencias de la conspiranoia a nivel calle, es decir, no de las conspiraciones elaboradas por señores que hacen un gran negocio con esto. En las conspiranoias a nivel calle, la gente siempre te dice que alguien lo controla todo. Entonces, si las elecciones las ganó el PSOE, es porque ellos decidieron que las ganara el PSOE. Luego deciden ellos que las gane el PP, ¿no? Lo que te están diciendo es que tu voto vale sombrilla, cosa que yo no estoy de acuerdo. Todo está manipulado, los precios, los productos, los servicios, la televisión, los medios, el transporte público, todo está manipulado por seres misteriosos que operan en las sombras. Pero cuando conoces gente, te das cuenta que no hay ese nivel de maldad, ¿no? Todos te los pintan como los de la industria farmacéutica son malvados, pero los de la industria refresquera son malvados, pero los de la industria de los alimentos son los malvados. Todos son una especie de psicópatas, asesinos en serie de los que te tienes que defender. Yo he tenido la enorme suerte de que a través de más de 20 años trabajando como redactor, como escritor, guionista de presentaciones de productos, de resúmenes anuales de empresas, de lanzamientos, de resúmenes para vendedores en convenciones de ventas, etc. Pues he tenido oportunidad de tratar con mucha gente de todos los niveles. Y no, la realidad no soporta o no apoya, no valida esa visión de que todos allá son malos, ¿no? No, nadie está tratando de matar a sus clientes. Y te voy a decir que ya he trabajado. Yo trabajé con Bacardí, con Pepsi Cola. O sea, no directamente yo con ellos, pero en empresas empresas a las que atendían, las empresas las empresas, en concreto una con la que yo trabajaba como productor audiovisual y luego como guionista. Y luego ya hice guiones independientes para varias empresas más. Trabajé con Seguros Monterrey, trabajé con lo que era el grupo Val, creo que era, sí, claro, de Alberto Balleres. Trabajé con Cervecería Cuauhtémoc, trabajé con no me acuerdo qué empresa con Renault, en lanzamientos de coches. Y he conocido a gente de los que rompen, los que tenían todo el dinero del mundo, ¿no? A Claudio X González padre, ¿cómo se llama? El dueño de Cementos Mexicanos, al propio Balleres, a gente así. No es que sean tipos buenos, no son tipos malos. Tienen creencias que están en contra de las mías, por supuesto, tienen convicciones políticas, sociales y económicas con las que choco yo directamente, pero no son el villano de la película. Y yo creo que muchos de ellos, cuando hablas, y alguna vez conté cuando yo hice una investigación por una toma de una oficina de Seguros Monterrey, cuando hablas con ellos, en vez de enfrentarte, se puede llegar a acuerdos. ¿Pero qué pasaba? Ellos decían que los de la izquierda eran poco menos que unos asesinos que querían poner un gulag en México y eran todos malvados y odiosos y los querían matar a ellos. Y los de la izquierda, sobre todo la izquierda más leninista, pues pensaban que estos tipos odiaban a todos los seres vivos menos a ellos, ¿no? Que eran como trompitos todos. Trump es una excepción. Cuando los puse en contacto y hablé con otros, pues resulta que se entienden como personas. ¡Ay, qué raro! Entonces, yo tengo mucha esperanza en la humanidad porque sé que la gente es esencialmente buena, aunque crea estupideces. No hay esa maldad que gustan muchos de pintar en quienes piensan distinto de ellos, ¿no? Y siempre me acuerdo de una cosa, y lo comentaba hace poco. Mira, yo ando mucho en transporte público, de toda mi vida, ¿eh? Yo me iba a los 12 años en un Juárez Loreto desde la Chapultepec Morales hasta la Magdalena Michuca a entrenar con las fuerzas inferiores del Necaxa.
2 horas y media de autobús para entrenar 1 hora y 2 horas y media de autobús de regreso. Veo a la gente en los autobuses, en la calle, vendiendo cosas, comprando cosas, atendiendo clientes, controlando el tráfico, conduciendo autobuses, lo que hace la gente. Y siempre me acuerdo que todos tienen derecho a ser felices, a estar tranquilos con su familia, a no sufrir humillaciones, a no sufrir abusos, opresión, a no ser explotados, a no ser sobajados. Todos, hasta la gente que ves en la calle dices, ay, qué gente más fea, me cae muy mal. Porque hay gente que la ves y dices, uy, ya me cayó mal. Pero todos tenemos exactamente el mismo derecho. Y seguramente que todos son esencialmente como yo. Soy bastante buena gente. No que no tenga defectos, pero soy bastante buena gente. Y no tengo por qué creer que todos los demás son peores que yo. Entonces, en ese sentido es posible que tengas razón y yo tenga una gran esperanza en la humanidad.